Este es Advocatio y esta es la temporada de Derecho Civil. Empezaremos con el Código Civil de 1984, promulgado mediante el Decreto Legislativo número 295, entrando en vigencia el 14 de noviembre de 1984. Consta de 2132 artículos, distribuidos en un título preliminar de 10 artículos y 10 libros. Título preliminar. El título preliminar del Código Civil se puede definir como el conjunto de normas rectoras de carácter general que constituyen la base de todo el ordenamiento jurídico nacional, de manera que, dada la naturaleza de estas normas, han adquirido el rango de ley. En consecuencia, no solo tiene que ver con el derecho civil, ni siquiera solo con el derecho privado, sino con todo el espectro del derecho en general. Artículo 1. La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la ley anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. Derogar una norma significa dejarla sin efecto, es decir, que ello equivale a restarle la calidad de ser aplicable respecto a las relaciones jurídicas. Cárdenas Quirós señala que la cesación de la vigencia de una norma obedece en principio a dos causas, una extrínseca y otra intrínseca, de manera que las causas extrínsecas de cesación de una norma son la derogación, la abrogación, la modificación de normas jurídicas. Las causas intrínsecas son el transcurso del plazo fijado, expreso tácitamente por ella misma para su vigencia, la realización del propósito para el cual fue dictada, la terminación del estado de las cosas que constituía su objeto. Por su extensión total o abrogación se presenta cuando la supresión afecta completamente una norma. Parcial o derogación, llamada derogación propiamente dicha, se produce cuando la supresión se realiza en parte, conservando la vigencia en lo restante. Nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a los términos derogación y abrogación como sinónimos, ya que trata indistintamente ambos términos. Esto, por supuesto, no es nada loable en ayuda al desarrollo de las ciencias jurídicas. Artículo 2. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. La norma contenida en este artículo también es conocida como el principio de humanización del derecho. Actualmente, esta figura se ha convertido en un valioso instrumento para poner límite al ejercicio abusivo de un derecho subjetivo, original y legítimamente atribuido por el ordenamiento jurídico a un titular. Es un límite al ejercicio de un derecho subjetivo, límite que nace de la necesidad de proteger a quienes entran en relación con el titular de tales derechos, de actitudes egoístas y antisociales, descritas como anormales o irregulares. Se trata de evitar que el titular de un derecho subjetivo cometa excesos al ejercer o al no ejercer sus derechos, para que agravien intereses ajenos dignos de tutela jurídica, a pesar de la inexistencia de una norma expresa que determine tal protección. Nuestro ordenamiento no solo ha previsto el ejercicio regular de un derecho, sino también ha considerado la posibilidad de concebir una omisión abusiva en el ejercicio del mismo. Al respecto, Fernández Cesarego señala que no solo puede constituir abuso del derecho subjetivo la actuación irregular del mismo, sino también se comprende dentro de dicha figura la omisión de su ejercicio, en caso de que el titular del derecho, teniendo el poder de ejercerlo a través de la tal abstención, cause daños a otro. Se trata de un no uso fundado en un derecho, cuya inercia irroga un daño. Artículo 3. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. El Código Civil determina, en este artículo, la forma como debe procederse a la aplicación de las normas en el tiempo. Rubio Correa distingue la siguiente terminología: aplicación inmediata, aplicación ultraactiva, aplicación retroactiva. La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, relaciones y situaciones que tuvieron lugar antes de su aplicación inmediata. Aplicación inmediata es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia la ley, desde el momento en que se encuentran en vigor hasta el momento que es derogada o modificada. Aplicación ultraactiva es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita una norma, es decir, luego de que haya terminado su aplicación
aplicación inmediata. Se tiene como regla general y absoluta que las normas en materia civil son de carácter irretroactivo. La única excepción a esta regla se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que la retroactividad de la ley solo se admite en materia penal y siempre que sea favorable al reo. Con respecto a la aplicación de la ley en el tiempo, en materia civil existen en la teoría general del derecho dos posiciones. Teoría de los hechos cumplidos reivindican el carácter innovador de las normas, prefiriendo la aplicación inmediata a la ultraactividad de la norma derogada. Su argumento se basa en que las leyes posteriores deben ser mejores que las anteriores. En consecuencia, los hechos cumplidos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por esta, y los cumplidos después de la promulgación de la nueva ley se rigen por la nueva. A cada hecho se le aplica la norma vigente en el momento en que ocurre. Teoría de los derechos adquiridos. Se requiere aquellos derechos que han entrado al dominio de una persona, que son parte de ella, de los cuales ya no pueden privarse. Lo que propugna esa teoría es que la norma, bajo cual nació el derecho, continúa rigiendo mientras tal derecho surte efectos, aunque dicha norma sea derogada o modificada. Sus defensores sostienen que el derecho adquirido no puede ser modificado por normas posteriores, porque se estaría haciendo una aplicación retroactiva de ella. El título preliminar del Código Civil consagra la teoría de hechos cumplidos, mientras que el Código de 1936 recogía la teoría de los derechos adquiridos. Artículo 4. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. La analogía implica la existencia de rasgos comunes, presupuesto que se debe tomar en cuenta en el momento de la aplicación de una norma jurídica. Entre los principios fundamentales del derecho moderno se estipula la igualdad de las personas ante la ley, que las leyes, en esencia, deben ser universales. Por eso no deben tener excepciones, todos deben acudir a ellas para defender sus derechos e intereses legítimamente concebidos. De modo que, cuando en un sistema jurídico se incluyen leyes de excepción, sea esta favoreciendo a un grupo minoritario de personas, en tal situación la ley pierde el carácter de universalidad. Si se aplicara la analogía, tratándose de normas que restrinjan derechos, se puede producir la extensión de un privilegio concedido a personas que no están en condiciones de justificar la aplicación de una ley de excepción, situación que, según el referido autor, sería injusta, razón por la cual se prohíbe la aplicación de la analogía. Artículo 5. Es nulo todo acto jurídico contrario a las leyes, que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Considerando que el acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a crear, modificar, regular o extinguir situaciones jurídicas, se puede apreciar que un elemento inherente al acto jurídico es la autonomía de la voluntad. Vidal Ramírez refiere que la autonomía de la voluntad es un principio general del derecho que implica el reconocimiento de la libertad individual y su correspondiente tutela jurídica, es decir, significa el reconocimiento jurídico de la libertad que posee cada individuo para determinar el establecimiento de las relaciones jurídicas con otros individuos, el contenido y el alcance de las mismas. El principio de autonomía de la voluntad no es absoluto. La autonomía de la voluntad no es ni puede ser ilimitada. Por el contrario, debe estar sometida a determinados límites dirigidos a la tutela de los intereses jurídicos, aspecto social de la autonomía de la voluntad y de los intereses de terceros, los cuales no se pueden dejar a merced de la libertad del individuo. El orden público podría ser definido como un conjunto de normas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no pueden escapar de las acciones de los órganos estatales ni la conducta de los particulares. El orden público se presenta como la base sobre la cual se asienta la organización social, garantizando un ambiente de tranquilidad y normalidad. Asegura la estabilidad del Estado, el respeto por la persona humana, su familia y sus bienes. La expresión buenas costumbres requiere tres calificaciones, que sea costumbre jurídica, normas constitucionarias establecidas por el uso permanente y sustentado en la moral social imperante, que pueda ser calificada como buena y que el acto jurídico en materia de análisis no sea contrario a dichas costumbres. En consecuencia, todo acto jurídico que se realice contraviniendo el orden público y las buenas costumbres será declarado nulo, es decir, no tendrá ninguna validez, razón de que éste contraviene valores jurídicos de interés superior, todo ello en aras de mantener la armonía, la convivencia social en condiciones de paz. Artículo 6. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Este artículo fija los presupuestos generales para la constitución en parte de un proceso judicial. Señala los criterios generales de regulación de la legitimación activa, titular de derecho de la acción, y la legitimación pasiva, del sujeto contra quien se dirige la acción, titular del derecho de defensa.
El concepto jurídico de interés se refiere al derecho o potestad de la voluntad del individuo, que es amparado por el ordenamiento jurídico y es reconocido como el derecho subjetivo que le asiste a toda persona por regla general. A partir de lo expuesto, se puede indicar que, tratándose de derechos del individuo, se admite la existencia de dos grandes clases de derecho respecto a la persona: derechos de carácter patrimonial y derechos de carácter extrapatrimonial, que son los derechos derivados de la naturaleza del ser. Derechos de carácter patrimonial, derechos de carácter extrapatrimonial. Derechos de carácter patrimonial, que son los derechos susceptibles de valoración económica. Derechos de carácter extrapatrimonial, que son los derechos derivados de la naturaleza del ser humano, que no son susceptibles de valoración económica, entre los cuales tenemos el derecho al honor, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad, entre otros. Artículo 7. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Este artículo se refiere esencialmente a la función supletoria y correctora del juez, conocida como el famoso aforismo Iurat novit curia, o juez y derecho, lo que significa que el juez tiene el deber de conocer el derecho y de aplicar la norma jurídica que corresponde a la situación concreta, aun cuando las partes lo hayan invocado erróneamente o no lo hayan invocado. Si el juez puede aplicar la ley aun cuando no haya sido invocada, con mayor razón puede completar la que haya sido invocada insuficientemente, o de darse el caso, corregir la que se haya señalado en forma errónea. El límite de este principio se encuentra en el hecho de que el juez no puede resolver ultra petita, más allá del petitorio, y extra petita, es decir, no puede fundar su decisión en hechos distintos de aquellos que hayan sido alegados por partes en el proceso. Artículo 8. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicarse los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. La administración de justicia constituye una función exclusiva del Estado, que consiste en resolver los conflictos de intereses surgidos entre los participantes mediante la aplicación de la norma jurídica pertinente del caso concreto, otorgando a cada quien lo que le corresponde según. Precisamente, esta norma se refiere a la obligación de los magistrados de no dejar de administrar justicia, a pesar de que en la aplicación práctica de las normas jurídicas encuentren vacíos o deficiencias en la ley, debido a que el Estado ha delegado en ellos la representación inmediata para ejercer la tutela jurisdiccional, es decir, el amparo legal que merece toda petición del ciudadano. Ante las situaciones descritas, el magistrado podrá recurrir a los principios generales del derecho, que son los cimientos a partir de los cuales se asienta una determinada concepción del derecho. Artículo 9. Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. El Código Civil tiene una vocación totalizadora y es considerado dentro de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico una de las normas de mayor jerarquía después de la Constitución Política del Perú. Rubio Correa señala: la disposición especial del mismo rango prima sobre la general, cualesquiera de ellas sobre la disposición particular. Empero, cuando la ley especial contiene una laguna o vacío, debe recurrirse al Código Civil siempre y cuando no sea incompatible con la naturaleza especial de esa ley. Artículo 10. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores. Una de las funciones del Estado, por excelencia, es la función legislativa. Se sostiene que en el Estado centraliza la producción del derecho mediante la expedición de las leyes, y son los legisladores del Congreso los responsables directos de ejercer esta función. Esta norma, de carácter provisor, considera que la función del legislador, como toda actividad humana, es pasible de falibilidad, motivo por el cual pueden presentarse casos de vacío o deficiencia de la ley. Y por otro lado, considerando el continuo progreso de la sociedad, cabe advertir realmente la posibilidad de que los hechos rebasen la norma jurídica. A partir de ambas situaciones, la ley delega a determinados organismos públicos como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, aplicadores por excelencia de la norma jurídica, la obligación de dar cuenta al Congreso de estas deficiencias de la ley cuando descubran falencias en la norma. Hola estimados amigos del proyecto Advocatio, es para mí un gran placer poder estar el día de hoy con ustedes para poder compartir algunos conceptos sobre lo que es el derecho civil. Quiero de manera especial expresar mi saludo a todos los estudiantes de Derecho, sobre todo los que se interesan por el derecho civil, que es una de las ramas fundamentales del derecho privado.
Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es el Código Civil y básicamente los dos primeros artículos del título preliminar. Pero previamente vamos a ubicarnos un poquito dentro del Código. El Código Civil de 1984 es el tercer Código Civil que tiene el Perú. El primero fue el Código Civil de 1852, que básicamente tuvo una influencia del Código Civil francés de 1804. Más adelante fue reemplazado por el Código Civil de 1936, que en gran medida tuvo una gran influencia del Código Civil alemán de 1900. El código actual tiene diversas influencias, ¿no? Parte de la tradición de los códigos anteriores, pero también una fuerte influencia del Código Civil italiano, del Código argentino, del Código brasileño y también del Código suizo-francés de las obligaciones. El Código Civil actual tiene un título preliminar, 10 libros y una parte final donde existen algunas disposiciones finales y transitorias. En el título preliminar encontramos 10 artículos. El primero de ellos se refiere a la forma en que se deroga la ley. Según lo que dispone este artículo, tenemos de que esta derogación puede operar expresamente, es decir, de que se produce la derogación porque otra norma así lo establece sustituyendo a la anterior. Pero también puede darse esto cuando la norma nueva es totalmente incompatible con la anterior. En consecuencia, aquí lo que se aplica es el criterio cronológico y debe prevalecer la norma nueva sobre la anterior. Y finalmente, también se produce esta derogación cuando la norma nueva regula completamente lo que estaba normado anteriormente por la norma que está quedando derogada. En el artículo 2 encontramos una modificación muy importante, porque cuando se dio el código se hablaba solamente del abuso del derecho, pero a raíz de la adopción del nuevo Código Procesal Civil, si no recuerdo mal, se hizo una modificación muy importante, incluyendo también la omisión. Cuando nosotros pensamos en el derecho, pensamos que son conductas humanas reguladas por la ley, pero que pueden ser lícitas o ilícitas. Y cuando hablamos del ilícito, no solamente el ilícito puede ser penal, también puede ser civil. Y entonces encontramos, por ejemplo, el ejercicio regular de un derecho. El ejercicio regular de un derecho es aquel ejercicio de derechos que hacemos con arreglo a la ley, es decir, sin contravenir la ley. Pero también, a pesar de que nosotros tenemos un derecho, podríamos cometer excesos al momento de ejercerlo, y entonces estamos aquí ante el ejercicio abusivo. Pero también de repente podemos abstenernos de realizar el ejercicio de un derecho y entonces estamos ante una omisión. En ambos casos se pueden producir daños frente a terceros. Y estos daños indudablemente generan la violación de un deber genérico, que es el de no causar daño al otro. Y el principio de derecho señala de que todo aquel que daña a otro tiene el deber de resarcirlo. Nuestro código en esta parte señala justamente esta posibilidad, la posibilidad de entablar acciones y además pedir los resarcimientos correspondientes, y junto con ellos también la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Muchas veces se piensa de que este tema del ejercicio abusivo o la omisión abusiva del derecho no es un tema muy común. Sin embargo, contrariamente a lo que podría pensarse, sucede diariamente muchos supuestos en los que esto se produce y que por desconocimiento generalmente los afectados no hacen nada. Claro, hay que pensar también en la gravedad de estos actos abusivos. Por ejemplo, imaginémonos el hecho de que de pronto un vecino empieza pues a construir un edificio de varios pisos, y en este proceso prácticamente no solamente perdemos vista, sino también perdemos la posibilidad de luz solar.
¿Esta persona tiene el derecho de realizar construcciones en su predio? Claro que sí, pero al ejercer este derecho, ¿puede perjudicar a los derechos de los demás? La respuesta contundente es no, porque donde comienzan mis derechos, terminan los derechos de los demás. En consecuencia, mis derechos también terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podríamos hacer? Obviamente, podríamos nosotros plantear una demanda por daños y perjuicios. En este caso, la causal sería ejercicio abusivo del derecho u omisión abusiva del derecho. En el ejemplo que estamos poniendo, sería pues un ejercicio abusivo. Y entonces, ¿en qué consistiría en este caso el resarcimiento? ¿Cuáles serían los elementos que tendríamos que tener en cuenta para poder promover la acción? Estamos ante un tema doloso, culposo. Indudablemente esta persona que está llevando adelante estas edificaciones está actuando con intención, está actuando con voluntad. Y es un caso de dolo presunto. Generalmente el dolo debe ser probado, pero existen casos excepcionales en los cuales el dolo se presume. Y este es un supuesto especial en el cual el dolo se presume. Entonces tenemos un evento dañoso, tenemos aquí, vamos a decir, el criterio de imputación de responsabilidad que estaría fundado en dolo presunto, y tendríamos además la relación de causalidad, que estaría determinada por todo este comportamiento que está llevando esta persona en el ejercicio de un derecho, pero abusivamente, que está provocando una serie de perjuicios a otro vecino que se está viendo privado no solamente de visión, sino también de ¿qué les digo?, la posibilidad de que los rayos solares puedan llegar a su casa, y en este proceso obviamente existe un daño. Como podemos darnos cuenta, tenemos que conectar el funcionamiento, la dinámica de este artículo con lo que es la teoría de la responsabilidad civil. Un tema que lamentablemente muchas veces no es debidamente valorado y desarrollado en las facultades de Derecho. Felizmente las cosas están cambiando. Desde hace algunos años atrás ya hay universidades que han considerado dentro del currículo de estudios de las escuelas de Derecho un curso especial que en algunos casos se llama Derecho de Daños, en otros casos se llama Responsabilidad Civil, donde se tratan todos estos temas, ¿no? Yo los invito a que ustedes puedan investigar un poco más, interesarse en el tema de la responsabilidad civil y tratar de conectar estos conocimientos que nos brinda la doctrina, la jurisprudencia, y que también los encontramos legislados, con la realidad, porque es la realidad el referente a partir del cual nosotros debemos razonar para ir solucionando los diferentes casos que se nos presentan. Ha sido un placer estar con ustedes, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Bien, dada la importancia del título preliminar, me comprometo a dedicar un poquito más de tiempo para hacer un tratamiento más detallado de los próximos 8 artículos que estarían faltando en esta pequeña participación, que nuevamente agradezco y que me permite justamente llegar a todos los jóvenes que estudian Derecho, y que espero pues de que estas opiniones sean útiles en su formación. Gracias. Ven y sé parte de este proyecto educativo Advocatio. Sé parte de esta comunidad jurídica. Amplía y comparte tus conocimientos. El grupo Advocatio, siempre a tu disposición.